Pensando en ese texto de Romanos capítulo 8, pudiéramos decir tantas cosas. Sin embargo, yo estoy pensando en esos primeros dos versículos de Romanos 8, el 1 y el 2, que dice: así pues, ahora ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. De manera que ese texto tiene mucho significado, mucho sentido, y en esta tarde yo quiero hablar sobre el más grande dilema del ser humano. La situación del hombre en este mundo, desde que fue destituido de la gloria de Dios por causa del pecado, está regido por dos alternativas: uno u otro. O busca a Dios por encima de todas las cosas y lucha con la gracia de Dios contra las inclinaciones de los pensamientos o de las concupiscencias, o se deja vencer y guiar por las pasiones desordenadas de la carne. El hombre sin Dios vive bajo el control del pecado, y los frutos de la carne son antagónicas a la voluntad de Dios. En este pasaje de Romanos nos daremos cuenta que el hombre no puede liberarse del pecado por sí mismo, ni siquiera cumpliendo la ley, porque la ley no le libera, sino más bien le acusa, le condena. El hombre no se hace perfecto cumpliendo la ley, sino que la ley le revela que es imperfecto. El pasaje dice: ahora pues ninguna condenación hay. Eso se deduce que sí hay condenación para algunos, y la condenación es real. No es que van a ser condenados, no es que una vez serán condenados, sino que ya los hombres están condenados y viven bajo el pecado, viven bajo la ley de la muerte. Esa es la verdad, y esa es la razón por la cual bajara nuestro Salvador Jesucristo a morir en la cruz. Podemos decir que lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que Dios liberta al hombre de su pecado, enviando a su propio Hijo, para que Él, al hacerse hombre, venciera en la cruz con su muerte. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros, si nos unimos a los méritos de Cristo y si participamos de su resurrección, podemos vencer al pecado. Pero si eso no suena, si eso no es coherente en la vida suya, usted está bajo muerte y no va a entender lo que hoy y siempre estaríamos predicando. ¿Cómo está viviendo usted la vida? ¿Siguiendo los deseos de su carne?
haciendo lo que le gusta. Yo le decía a alguien en estos días, el problema nuestro no es tanto las cosas malas, porque hay cosas malas que uno de inmediato las rechaza. El problema nuestro es o consiste en las cosas buenas que nos impiden servirle al Señor. Y es allí donde vamos a evidenciar que estamos dispuestos a dar la vida, cuando somos capaces de sacrificar cosas que son buenas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que no son malas, Dios se encarga de dártelas. Pero cuando nuestra vida se dedica a buscar esas cosas son buenas, pero son las mismas cosas que los impíos, que los mundanos, que los paganos buscan. Y el creyente vive la misma búsqueda, está en el mismo sitial, en la misma condición. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en la Biblia, allí nos dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Natasha va a comenzar a poner allí en la pared algunas diapositivas, y allí vamos a encontrar 3 cosas que podemos deducir de un hombre muerto y condenado. ¿Usted ha visto a alguien hablando con un muerto? Yo sí. Ay, mi hermano, te fuiste. Ay, mi hermano, me acuerdo de esto. Ay, mi hermano, mamá, ay, mamadita. Yo me acuerdo, mamá, cuando tú me decías, y hablando con el muerto. Y algunas veces yo voy así a los cementerios a acompañar a alguien y consigo gente hablando, solo en hablando con el muerto. El muerto oye. El muerto entiende. El muerto no tiene capacidad para nada. Y lo que nos cuesta a veces predicar, nos cuesta enseñar, y la verdad es que debemos quedarnos tranquilos, porque ni Ageo ni ninguna persona va a convencer a nadie de que está muerto, porque un muerto nunca entenderá que está muerto, porque simplemente está muerto. La Biblia dice que todos los hombres, por cuanto pecaron, están muertos, están destituidos de la gloria de Dios, y el hombre vive bajo el imperio de las tinieblas. En el mundo ha imperado un reino de tinieblas, y actualmente con mayor intensidad el Dios de este siglo, Satanás, trabaja esclavizando y cegando el entendimiento de las personas para mantenerlas en el lodo cenagoso de la muerte y de la destrucción. Hay un mensaje, pero el muerto no puede entender, no puede comprender, no puede oír. El hombre vive con un pensamiento corrupto. Su mente está continua y diariamente envuelta en cosas. El hombre está continua y diariamente desenvolviéndose en medio de la escasez. Todo eso es un problema, lleva a la gente al desespero, la escasez, el desempleo, la depresión, el consumo de drogas, el desorden sexual, la infidelidad conyugal y todos esos apetitos de ganancias deshonestas, lotería, juegos de azar. El hombre anda en búsqueda de cosas, su pensamiento está corrompido, no tiene espacio para darle la gloria a Dios, que está muerto. Y esa es la verdad de los hombres, que están muertos. Si usted tiene un esposo que no es cristiano, él está muerto. Claro, es difícil explicárselo. Solo se podrá a través de un milagro.
Usted tiene hijos que no están en Cristo, que están muertos. Y el asunto no es que van a morir, sino que ya están muertos. Si no fuese así, Jesucristo no hubiese tenido necesidad de morir. Y Él vino a morir para dar vida a los que estaban muertos y en tinieblas. El pensamiento del hombre es inmoral. Vive entre la espada y la pared. La vida del hombre está entre la espada y la pared, que está acorralado y no tiene salida. Cada quien busca sus debidas soluciones y al final descubre que está más confundido, más empobrecido, más solitario, más angustiado, perdido y sin paz interior. La Biblia dice: hay caminos que al hombre parecen derechos, pero en cambio su fin es camino de muerte. Hay personas muy elocuentes, muy cultas, con pensamientos muy fluidos, muy bonitos, pero si no está unido a Cristo, el hombre está muerto. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie puede entender a Dios, nadie puede acercarse a Dios sino a través de Cristo. Y por eso toda persona, familiares, amigos, si no están unidos a Cristo, están muertos. Hay muchas personas que esperan que los familiares mueran para llorarnos. Yo creo que el tiempo de llorar a nuestros familiares es ahora. De tener una profunda compasión hacia ellos. Si le creyéramos a Dios, entenderíamos que hay una crisis, hay un gran dilema en este momento. El hombre vive en camino de muerte, el suicidio, las drogas, el manicomio, el hospital, el cementerio y finalmente el infierno. Esas son las estaciones donde se detiene la loca máquina que lleva a las personas cautivas por el Dios de este siglo. Cuando Dios está ausente de la vida de un hombre, ese hombre está muerto. Por eso la Biblia dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahí el apóstol Pablo le dice a los hermanos: pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos. Aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Anoche hablábamos de nuestra hermana Gregoria Mansú Díaz. Cuando yo llegué al Tigrito a pastorear la iglesia, tenía apenas 20 años. Yo me siento privilegiado de haber estado al lado de gentes tan maravillosas. Dios ha puesto a mi lado gente linda, gente bella. Ollita ayer amaneció con el Señor. Pero hablar de ella es como una referencia obligatoria. Hablar del Evangelio en la mesa de Juanita. Egresada del Instituto Bíblico Las Delicias. Era una mujer que no cantaba, pero ella ensayaba el coro y nos ponía a cantar. Hoy ella no está, sus brazos inertes, ya está enterrada, la enterraron a las 10 de la mañana. Se fue ella. Pero qué esperanza tiene uno, que no es morir sino dormir, y hay un hermoso despertar, hay un mañana glorioso. Y por eso uno canta: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Mi mamá duerme, mi papá duerme,
Eliezer, mi hijo, duerme. Muchos hermanos, amigos lindos y bellos duermen. Carlos Solveig duerme. María de Olvey duerme. Jorge Luis Carreño duerme. Mucha gente que se fue con Cristo, ellos duermen. Pero hay un día de gloriosa resurrección. Y para Dios, un año es como 1000 días, y 1000 días, o un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Todos los que parten con Cristo ya no tienen enredo con el tiempo, porque el tiempo pasó. El tiempo es problemático para nosotros, porque nosotros vivimos en el tiempo humano, pero el tiempo de Dios no existe. Por lo tanto, quienes parten con el Señor pueden escuchar de Jesús mismo lo que Él dijo al que moría al lado suyo en la cruz del Calvario. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo Él a Jesús. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De manera que es el morir ganancia. Aquí la palabra nos enseña. El hombre está incapacitado para conocer a Dios. En esa lámina que ustedes ven hay 3 cosas. Es el punto número 2, que dice: el Espíritu es el centro de la comunión con Dios. El hombre está incapacitado para conocer a Dios. El Espíritu es el centro de la comunión con Dios. Si el Espíritu está muerto, el hombre está incapacitado para entender, para comprender a Dios. Porque el espíritu del hombre es el blanco de la comunión con Dios. Es el lugar de la personalidad humana, donde Dios desea ubicarse. Es lo que Dios sopló en aquella vasija de barro en el huerto del Edén. El hombre está incapacitado por sí mismo para conocer a Dios. El espíritu del hombre necesita un milagro. Y es allí, en el espíritu humano, donde Dios hace el milagro. Es en el espíritu humano donde ocurre el milagro que Dios opera con su Santo Espíritu. Es en el espíritu humano donde se reconoce la difícil y mortal situación de la condición humana. Allí es donde se hace eficaz el lavamiento, el perdón de los pecados. Es allí donde se experimenta el gozo de una vida perdonada y salvada. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Quien tiene su espíritu esclavizado, muerto, no sentirá, no experimentará, no disfrutará de la presencia del Señor. El espíritu está muerto. El hombre está incapacitado para conocer a Dios y él no sabe que está condenado. El hombre, en su condición pecaminosa, no puede entender el plan de Dios. No lo puede entender porque su espíritu, el trono donde Dios debería estar, hay alguien usurpando, hay alguien que lo ocupa. El Dios de este siglo está controlando la vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dice a los fariseos: ustedes son del diablo? ¡Wow! ¡Qué atrevido decirles a ellos: ustedes son del diablo! Y sería muy irreverente que yo me pusiese a predicar y le diga a la gente: ustedes los que me están viendo son del diablo todos. Pero miren, parece que es verdad, porque todo el mundo hace todo lo contrario a lo que Dios desea y a lo que Dios anhela. Estamos hablando de los fariseos, de la gente que aparentemente estaba más cerca de Dios. A ellos Jesús le dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Estamos hablando de Juan 8. Y él dice allí: el que es de Dios, la palabra
de Dios oye. El que es de Dios se deleita en la palabra. El que es de Dios se goza en el mandamiento. Pero el que no es de Dios está muerto. No puede entender ni sabe que está condenado. Cuando una persona dice lo que a mí me gusta, sin duda refleja lo que determina en su espíritu. No es el mismo, es el Dios de este siglo que le tiene cegado. La Biblia dice que el ladrón ha venido para matar y para destruir, para estorbar la obra de Dios e impedir que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones. Usted puede decir, mañana, el lunes, si Dios quiere, voy a hacer esto y aquello y lo otro, y seguro que ya usted tiene una agenda bien fregada para mañana. Pero ¿qué lugar ocupa el reino de Dios en la agenda suya? ¿A cuántas personas usted va a hablarle de Dios? ¿Qué planes tienes para servirle al Señor? Es probable que ninguno. Y eso es grave. Una persona vivificada en el Espíritu tiene una mente centrada en hacer la voluntad de Dios. El tercer punto que tengo aquí es que el hombre necesita una renovación en su espíritu. Hay que volver la vida al espíritu. Y es en la cruz donde el hombre tiene la solución. El hombre de espíritu renovado dice, como Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así piensa el hombre que tiene una mente renovada y sabe que en la cruz de Cristo está la respuesta a su solución, está la solución a su dilema. En la cruz de Cristo hay vida. Los judíos pedían milagros y los sabios, los griegos, pedían sabiduría, y se encontraban con un mensaje que era raro, y Pablo lo denomina la locura de la cruz. Sin embargo, ese mensaje era el mensaje que podía salvar a los judíos que pedían milagro, y era el mensaje que podía salvar a los griegos que requerían sabiduría. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y es en la cruz donde toda persona puede renovar su espíritu. Lo otro es que Cristo debe gobernar su corazón. El control de una vida lo puede tener Dios si dejamos que Él entre, si dejamos que Él gobierne. Y dejar que Dios gobierne es aceptar a Jesús, es recibir al Señor, es dejar que Él sea el Rey de la vida, es creer que en su muerte Dios nos brindó toda salvación, toda provisión, y que en Cristo hay verdadera vida, verdadera paz, verdadera victoria. El hombre debe dejar que Cristo gobierne su vida. El control de esa vida debe tenerlo Dios. Y cuando Dios controla la vida, ya el hombre no tiene elección, porque su suerte ya está decidida. ¿Quién te condena? ¿Quién te acusa? Ya tú estás predestinado, ya tú estás elegido, ya tú estás en el equipo de Dios. No hay necesidad de concentración mental, no tienes necesidad de hacer cursos, de hacer terapia, porque el milagro que hace Dios en el corazón del ser humano es definitiva. O lo cambia o no hubo ningún cambio. Es un milagro lo que puede cambiar al ser humano. A Nicodemo Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. La única manera es un milagro. Y cuando ese milagro ocurre, Jesucristo ocupa el centro de la vida. En Cristo no se le tiene miedo a los que matan el cuerpo. El hombre de espíritu infiel
Vive solo para defender su pellejo. No sale por temor a los malandros. Le da miedo leer la prensa. Anda con miedo, con angustia, con zozobra. Vive solo para defender su pellejo. Pero el hombre sabio, quien tiene un espíritu consagrado, no teme a los que matan al cuerpo y que no pueden dañar el alma, sino que temen a aquel que sí puede destruir el alma y el cuerpo, enviándolo al infierno. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también dice en Apocalipsis 20:21, creo, que todos los adúlteros, los fornicarios, etcétera, 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 les espera el lago de fuego que arde, que arde con fuego y aceite. Hay un infierno, hay un lugar de tormento. El camino de los muertos es el infierno. Todos los que están sin Cristo están condenados. El infierno les espera. Lo único que privará, impedirá que ellos lleguen al infierno es que haya un proclamador del Evangelio. Es cuando hay mensajeros, cuando hay hombres con vidas transformadas, cuando hay personas que entiendan la severidad de la condición del ser humano y que se dedican por entero a proclamar el Evangelio de Jesucristo. En Romanos 8:25 al 27 dice: pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. ¿Qué cosa? Esto es un enredo, de verdad, un enredo. Un enredo para quien tiene una vida apagada, para quien está muerto. ¿No entiende esto? Es cuestión de sentarse, vamos a orar, y enseguida uno se da cuenta de la manera como oramos. Toda la oración se acrisola, gira alrededor de mí, de mis problemas, de mis necesidades, de mis angustias, de mis rollos, de mis problemas. Una mujer llega a un sitio y comienza a decir: mire, yo vengo por aquí a decirle que yo le fui infiel a mi marido. Que yo he sido así, que yo he hecho esto, que yo he hecho esto. Le contó todo y al final el hombre le dice: señora, pero ¿qué tengo yo que ver con todo lo que usted ha hecho en su vida? No, es que yo leí ahí que dice: revele su rollo y reciba gratis no sé qué cosa. Ahora, hemos visto, y quiero por favor que me entiendan, yo no estoy criticando la manera de orar. Yo lo que estoy es preocupado por las prioridades de nuestra vida. Todavía yo estoy orando por un colchón ortopédico cuando mi hijo está rumbo al infierno. Yo estoy orando por un apartamento cuando el esposo está a la puerta del infierno. Yo estoy angustiado por un carro cuando mis nietos están en las garras de Satanás. Yo estoy angustiado por muchas cosas, pero en mi mente no hay una concepción clara de la vida. Estoy enredado en tantas cosas. Oh, pero qué distinto cuando alguien ora conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguien pueda ser tan simpatizante, tan amigo de Dios. Cuando Dios dice: hijo, tú oras como yo quiero. Cuando hay un corazón compasivo, misericordioso, que entiende la realidad
de la crisis del ser humano. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Espíritu necesita una revelación de Dios. Es necesaria una revelación de Dios. Cuando hay revelación de Dios, hay verdadera seguridad. ¿Qué pues diremos? A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Aún las cosas malas ayudan a bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y eso no te da un lujo, una grandeza, un gozo extraordinario. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no te hace sentir grandote. Eso es lo máximo en esta vida. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos lucha, aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, este mundo pasará y pronto el Señor retornará y nos llevará. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo quiero estar allí, hermano, con el Señor. Yo espero ese día glorioso. Y en la medida que uno se pone más viejo, como que la cosa se pone más sabrosa. Pero debemos reafirmar siempre, el que no está en Cristo, no es que va a ser condenado mañana, no, ya está condenado, ya. Dice la Biblia, y está establecido que los hombres mueran una vez y después del juicio. No hay pataleo, no hay regateo, no hay nada. El único camino de salvación y de esperanza para el ser humano es esa historia gloriosa de redención. Por eso la iglesia celebra la cena del Señor, para recordar, para hacer memoria la cruz de Cristo y su resurrección. Es el mensaje poderoso que anima, que fortalece a una vida. Se necesita una renovación o una revelación de Dios para tener una verdadera limpieza. Solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios, como dice el Salmo 24:1. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién puede entrar en el santuario de Dios? Cualquier persona puede orar, viviendo una vida como le venga en gana, viviendo una vida disoluta, perdida, corrompida, y ora. Pero a mucha gente hay que recordar lo que dice Proverbios 29:8. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, aún su oración es abominable. Solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Cuando yo leo ese pasaje, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, hermano, eso tiene unas implicaciones tremendas. Cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de tener comunión, el diablo juega con tu vida, manipula tus sentimientos, manipula tus pensamientos, manipula tu vida. El espacio glorioso que el Señor te permite a ti para ser un vencedor es el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando estamos en esta gloriosa comunión, la sangre de Cristo está activa, limpiándote, porque es aquí donde tú recibes revelación, entendimiento, comprensión. El Espíritu se mueve, el Espíritu actúa. Donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, ahí está la revolución de Dios actuando y transformando la vida. Pero tú solo estás perdido.
separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. El Espíritu Santo está aquí, en ese hombre que está a tu lado, en esa mujer que está a tu lado. El Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia del Señor, y cada vez que tú te congregas, eres edificado. Amén. Necesitamos una revelación de Dios para una verdadera limpieza. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice 2 de Corintios 7:1. Necesitamos una revelación de Dios para contemplar la gloria de Dios. El profeta Isaías, en Isaías 6, allí se nos presenta, está contemplando al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, con preciosos atavíos, rodeado de serafines que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y lo único que pudo entender este hombre es que estaba muerto. Todo eso estaba pasando. Y mientras todo esto ocurría, el profeta dijo: estoy muerto. Hay mucha gente que disfruta de la alabanza, canta, y alguien por allí, bueno, mejor no me meto en rollo, pero hay mujeres que cantan fino, pero en la casa los maridos la ven de otra manera. Igual hay hombres que son preciosísimos en un culto de adoración y de alabanza, pero los hijos lo ven diferente, las esposas lo ven distinto. ¿Qué dicho es este? Aquí Isaías está ante una cosa impresionante, pero lo impresionante para nosotros es la actitud del profeta. Y dice que cayó como muerto. Isaías reconoció su pecado, lo confesó, y él tomó la postura correcta. Él se humilló, y un ángel voló hacia él con el fuego divino purificador que tocó sus labios, quitó su culpa y limpió su pecado. El hombre que tiene un espíritu limpio solo teme a Dios, y esa actitud temerosa le hace vivir sabiamente en su vida. En su vida se mantiene en una auténtica prosperidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores de así. Hay gente que le encanta eso. Evangélicos viven en eso. ¿Qué película están pasando hoy? ¿Qué juego es el que me distrae? ¿Qué parranda? ¿Qué espectáculo? ¿Qué sé yo? Pero no son cosas malas, son las cosas buenas las que nos están destruyendo y nos están llevando al derroche y al desperdicio. Cuando hay tantas cosas buenas que agradan a Dios que deberíamos hacer. El ángel voló hacia Isaías, con el fuego lo limpió, y ese hombre allí se levantó con un corazón, wow, limpio, y un espíritu renovado, y escuchó una voz que dijo: he aquí, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién iré? ¿A quién enviaremos? Y él mismo dijo. Esa es la verdadera actitud de un hombre que tiene espíritu renovado. Esa es la verdadera actitud de una persona que adora a Dios. Él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay tanto que hacer. Para que haya una auténtica adoración del altar donde está el Señor,
del fuego vivo de su presencia, el ángel tomará la brasa ardiente para tocar tus labios, tu espíritu, tu mente, y hará la limpieza requerida para que fluya la verdadera adoración. La oración mía, y espero que la de muchos aquí, es que el Señor le haga entender a usted que debe renovar su vida, que debe vivificar su vida, que debe unirse a Cristo para ser propietario, para disfrutar de la resurrección gloriosa del Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por esto el Espíritu nos dirige. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si eso es verdad, yo me imagino a los hermanos que los llevaban amarrados, atados, y los ponían en un fuego, en una fogata, y les encendían candela. Y mientras ellos eran quemados, algunos gritaban: te perdono, Nerón. Y así como Esteban, cuando era apedreado, él decía: veo los cielos abiertos. Cuando el Espíritu está en uno, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y uno, por el Espíritu de Dios, entiende que son más grandes las glorias que han de venir que el dolor o la tristeza que al momento se confronta o se vive. Necesitamos encender una luz en el fondo del alma para que podamos ver con claridad, aunque haya muchas tinieblas. Jesucristo dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Él es el camino, Él es la verdad, y el que está en Cristo no está confundido, tiene luz. Hay luz en el fondo de su alma. El cuerpo no resistirá el dolor si el espíritu está apagado, si solo hay tinieblas en lo profundo del ser. No habrá fuerzas para combatir con éxito en esta guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es con un género que solo se puede detectar cuando hay luz en la intimidad, cuando tú tienes claridad en tu ser. Necesitamos estar unidos a Cristo, y unidos a Cristo se soportan los dolores del cuerpo. No es cumpliendo requisitos, no hay ejercicios mentales, trascendentales, psicológicos, humanistas, religiosos, militares, políticos, sociales, que pueden dar victoria ante la mortal batalla que ha desatado Satanás y sus ejércitos contra toda la creación. El salmista decía: cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Ese hombre estaba preocupado por su espíritu. Mi espíritu. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Estoy leyendo Proverbios 15:13. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y en Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Puedo yo rápidamente imaginar a Emilio Gámez, paralítico, tullido, toda la vida en una silla de ruedas, de la silla de ruedas a un chinchorro, y del chinchorro a la silla de ruedas. Pero Emilio Gámez vivía la vida cantando y cantando y cantando y cantando. Qué bellas personas. Ellos
tenían el espíritu vivificado y tenían el gozo, la esperanza de un encuentro con el Señor. Necesitamos tener mucho cuidado con las mortajas. ¿Saben lo que es mortaja? Son de mortadela, ¿no? Muerto el cuerpo, el hombre solo vive para decorarlo, ponerle ornamentos, y hay velorios riquísimos, costosísimos. Tal vez con lo que se invierte en un velorio se le resuelve el problema a más de uno. Quien vive para el cuerpo vive para una mortal pesadilla, que finalmente se hace realidad en el sufrimiento eterno de la muerte. Cuando el hombre despierta, despierta para sufrir. Ya no hay oportunidad de salvación, ya es demasiado tarde. La Biblia dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerás. Salmo 103:15. El espíritu mantiene el cuerpo con vida. Dice Santiago 2:26, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Concluyo diciéndoles esto: la fortaleza de un hombre está en el control de su espíritu. Si llegase a ocurrir algo ahorita, por ejemplo, se cae un escaparate en aquel cuarto, todos vamos a correr hacia allá. Todos los que tienen niños. Se mató mi niño, se murió mi niño, se fracturó, qué sé yo, se rompió la cabeza, todo el mundo corre. Cuando vas pasando por un callejón oscuro después de venir de un velorio, sientes que el muerto te está agarrando por la espalda. Tú te encoges para que no te agarre. Cualquier cosa nos aterroriza, nos atemoriza. Miren, la fortaleza de un hombre está en el control de su espíritu. Pero si el espíritu está muerto, su vida está llena de temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Dice Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y también dice Proverbios 25:28: como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay profetas, hay cosas. Yo he tenido la oportunidad de estar al lado de profetas. Yo he tenido que decirle: tú serás muy profeta, pero aquí tú no me vas a decir nada y te vas a callar la boca. La Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿No lo han leído? 1 Corintios 14. Y hay personas irreverentes. Hay personas imprudentes. Dice que tienen el don del espíritu, abusan, y eso es mentira. El culto de un creyente debe ser inteligente. Vuestro culto siempre debe ser un culto racional. Y lo que Dios va a renovar en la vida de una persona es su mente. Si la mente no cambia, estamos hablando del espíritu. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, tu mente, tu corazón, porque de él mana la vida. Lo otro es que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Es decir, generalmente cuando se habla de la lámpara se habla de los ojos. Que tú puedes extender tu mirada al cielo y dices: los cielos cuentan la gloria de Dios. Que tú vas por un río y ves los raudales, cosas, y tú ves la gloria de Dios. Hay mucha gente que le encanta la naturaleza, pero no ven a Dios por ningún lado. Hay gente que toma fotos por aquí y por allá, pero no ven a Dios en ninguna parte.
En cambio el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa mirada siempre estará lista para detectar la gloria del Señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Se apagará la lámpara de los impíos. Estamos hablando de la muerte. No ves, no entiendes, no comprendes, no gozas la vida que viene de Dios, no lo entiendes. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14: porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y finalmente, rinda todo su ser al Señor. Deje que Él inunde tu espíritu con su presencia. Déjale tomar el timón de tu vida. Haz que tu embarcación navegue feliz con Cristo a bordo. Navega seguro con el mejor capitán. Como cantábamos en tiempos pasados: con Cristo en tu barco todo marcha feliz. Pero sin Cristo la vida está totalmente perdida. Quiero pedirles que por favor se pongan de pie.